¿Tienes jefes, líderes, referentes, mentores, personas que te inspiren o que de alguna forma desde la autoridad que hayan tenido o algún punto de relevancia en donde se cruzaste con esa persona en tu vida y conectaron por determinada causa del tema espiritual? ¿Tuvo cierto cambio o repercusión en quién eres o no eres hoy? Bueno, generalmente se habla mucho como este tema de lo que es el jefe, el líder, y en realidad se queda como mucho eso en el papel o en lo que se habla, porque generalmente las personas cuando están haciendo un rol o están haciendo alguna actividad, sobre todo el ser humano, que es como una condición humana, en realidad no le gusta mucho que le lleven o que le digan cosas que no sean acorde a lo que esa persona piensa de sí mismo, y no necesariamente eso va a generar que cambie de por sí. Entonces, como el hecho de como apuntar con el dedo por un tema de jefe o líder no necesariamente se puede traducir en un cambio. Hay varias formas de referir lo que es el management o la gestión o el tema de trabajo con personas, y ahí son varios factores que entran como a entrar a jugar. Porque bueno, más allá de al final si te reconocen o no te reconocen, lo que importa o lo que sucede es cómo se van dando las distintas actividades. Entonces, ¿qué podría hacerse? Quizá mostrar que, mire, si usted hace tal cosa, gana tanto y en esto, al otro. Pero necesariamente eso va en una palabra y que la persona puede sentirse como que está como siendo tan atacada. Por lo menos uno no se ve como tanto líder, por decirlo, solamente por el hecho de ocupar solamente ese concepto. Y además si uno ocupa la palabra líder, por ejemplo, está técnicamente el líder autocrático existe. O técnicamente bueno, hay distintos tipos. Y también existe la persona que es como más transformacional, más de las otras palabritas que se ponen ocupando, que al final que no repercute mucho si no es comprensible o no se transfiere a la persona del común. Porque al final, ¿de qué sirve vivir en el Olimpo, en una nube, si eso no se traduce en la realidad? Pero bueno, hay líderes en Latinoamérica que llevan años en un cargo y no necesariamente pueden gestionar algo. Convocan reuniones, hacen presentaciones, hablan de visión, de cultura de transformación, y su equipo son los que realmente saben lo que pasa, aprenden rápido una sola cosa. Que puede ser que un jefe hable mucho, pero al final no necesariamente tome decisiones. Y eso no podría ser necesariamente liderazgo, sino quizás puede ser el actuar o reproducir un rol. Esto tiene un impacto en tema de tiempo, personas que no necesariamente se pueden desarrollar con personas que no saben lo que es gestionar. Y en realidad este artículo no es solamente para los líderes, más que artículo como este video, sino porque quizás ni siquiera lo lean, quizás se sientan como tan desde visto de otro punto que en verdad no sé si se puede hacer mucho ahí. La idea es para quien le interese entender o tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es gestionar de una manera más consistente, por decirlo. Visto desde distintos análisis. En el sector público, cualquier organización que pretenda funcionar necesita líderes. En realidad, cualquier momento o aspecto que uno quiera hacer se necesita de liderazgo, ya sea eso parte del aspecto propio, después se puede ir proyectando o relacionando con distintas personas, pero eso igual es alguna forma de ser que implica el cómo se promueven determinadas conductas, resultados, forma de desenvolverse en lo que es el día a día, momento a momento, que al final lo importante siempre es el resultado, de una u otra manera. Bueno, ¿qué es lo que hacen organizaciones como más desde el mundo antiguo, que promueven a los mejores técnicos y los convierten en malos jefes? Como el mejor médico se convierte en un director de hospital, el mejor ingeniero se convierte en gerente de proyecto, el mejor abogado se convierte en un jefe del área legal. Y esto pasa necesariamente algo que es inevitable. Perdemos a un técnico brillante y creamos a un jefe mediocre. Porque una cosa es ser un especialista en un área y otra cosa es tener la capacidad de trabajar con personas, que no es lo mismo.
Ser bueno en tu trabajo no te prepara necesariamente para dirigir autos, son habilidades bastante diferentes. Y confundirle es un error bastante caro para las organizaciones latinoamericanas. El técnico brillante sabe resolver un problema, el directivo competente sabe crear condiciones para que los otros resuelvan y se queden y se desarrollen. Y es una diferencia que parece obvia cuando se escribe. Es visible para la mayoría de las organizaciones cuando contratan y promueven y el resultado es predecible. Jefes que hacen el micromanagement o que microgestionan, esa es como la palabra, porque no confían en nadie más. Jefes que no dan retroalimentación porque en realidad no saben necesariamente cómo hacer eso. Jefes que se rodean de personas que no los desafían porque los que sí lo hacen los incomodan. Una organización con ese perfil directivo no tiene un problema de estrategia, sino más bien un problema de lo que es el liderazgo. La estrategia más brillante del mundo no lo resuelve. El tener un título no necesariamente hace que las cosas pasen. En esto, gestionar y lograr resultados a través de otras personas. Simple de decir, brutalmente difícil de hacer bien, porque implica cosas que la mayoría de los líderes latinoamericanos les resultan incómodas. Decirle a alguien que no está rindiendo, no en el pasillo, no con insinuaciones, no en el correo pasivo-agresivo, en una conversación directa, con evidencia, con claridad sobre lo que se espera y las consecuencias si no cambia. Y esas conversaciones le evita el 80% de los directivos latinoamericanos, tanto en el sector público o en el sector privado. En realidad no tengo como ese dato, pero en general no es como lo más común ver, sobre todo, por ejemplo, en la empresa norteamericana, ellos tienen bastante, yo por lo menos he podido, de que bueno, de alguna manera, no sé si usted lo ha revisado, pero este tema de la psicología positiva, de lo que es el compromiso, de el estar, trabajar de una forma como optimista, en donde la persona se conecta, ve un propósito, trabaja acorde a una comunidad, a una visión, en donde se trabaja y se gana como equipo. Todo eso viene mucho de Estados Unidos. Hay mucha bibliografía de ese estilo y también en realidad varias empresas lo ocupan. Porque se dieron cuenta que hay mucho, de que es distinto trabajar desde ese lugar que desde el otro y los resultados pueden ser muy diferentes. No he estudiado tanto las culturas chinas como para poder decir lo mismo, pero creo que no es el mismo estilo, pero también tienen sus resultados. El delegar de verdad no es asignar tareas, sino que delegar autoridad y responsabilidad, darle a alguien el poder de tomar decisiones y luego no entrometerse en cada paso del proceso. El directivo que delega y después revisa todo 2 veces, pide informe de todo y cambia cada decisión. En realidad no lo delegó, subcontrató, por decirlo así, su ansiedad. Proteger al mismo tiempo a su equipo, cada reunión innecesaria es tiempo robado a las personas que deberían estar produciendo, cada informe que pide sin leerlos, energía que se drena del equipo. Y un directivo que no sabe proteger el tiempo de su equipo no necesariamente sabe gestionar, puede eventualmente estar interrumpiendo. O tal vez el tiempo de sus clientes, que también eso es lo más grave, porque sin cliente, ¿qué posibilidad hay en un proyecto que uno pueda tener? Tomar decisiones con información incompleta. En Latinoamérica hay una cultura directiva que espera tener toda la información antes de decidir y eso no necesariamente puede ser prudencia, puede ser quizá una parálisis disfrazada de rigor. Pero a veces decisiones importantes se toman con la información que se tiene y hay que ir a lograr avanzar al siguiente paso. Y el trabajo directivo no necesariamente va por esperar una certeza, sino calibrar bien la incertidumbre y actuar. Y gestionar no necesariamente es tener un buen plan, por decirlo, sino es lograr que las cosas se den el resultado. Y con las personas que tienes o tenés en el contexto que existe, con los recursos disponibles en el escenario actual. Lo que, bueno, más herramientas, menos gestión real, eso se puede ver en algunas empresas quizás más eh, sofisticadas. El sector privado latinoamericano lleva décadas de invirtiendo en herramientas de gestión. Balance Scorecards, Balance Scorecards, OKR, Design Thinking, metodologías ágiles de transformación digital y una herramienta nueva cada cierto tiempo. O una consultora quizá, una consultora de cada 3 o ahí se puede ir viendo. Y el problema en realidad sigue siendo el de fondo, que son las conversaciones que se van teniendo. Porque las herramientas no reemplazan la gestión, las complementan cuando hay gestión. Cuando no hay gestión real, las herramientas se convierten en decoración. También de alguna forma un mal clima también es reflejo de que hay problemas de gestión.
Un buen clima es reflejo también de que hay una buena, de que debería haber alguna buena gestión, porque un buen clima es reflejo de un buen líder. Por decirlo, esta cosa de que se llegue y se disparen misiles de un lado a otro, eso también es reflejo de falta de gestión. Porque no puede ser que los líderes la única forma que ocurra y la respuesta sea llegar y actuar como en la época del Paleolítico, siendo que hoy día ya tenemos robots. ¿Verdad? No tiene sentido. Y eso también se da en las empresas, como se da en la política, en los gobiernos, también se da en las empresas, que en realidad es lo mismo, porque es un gobierno corporativo, lo otro es un gobierno público. Hay distintos problemas estructurales que se pueden quizás ver en lo que es el sector privado latinoamericano. El problema es que del dueño que no suelta empresas familiares, que es donde el dueño o fundador son herederos y siguen controlando cada decisión relevante. Contratan directivos profesionales, les pagan bien y después los anulan con cada reunión. Una empresa que no fue funcional cuando el dueño no está, no tiene gestión, no tiene management, tiene un dueño con... Yo ni siquiera diría empleado, yo diría como con personas que repiten lo que dicen, porque en realidad no tiene nada de malo ser empleado. De lo que sí va en cómo se va dando esa relación, porque para una persona un empleado quizá es un, por decirlo, un esclavo, y para otra persona es un ser independiente, autónomo que tiene que tomar decisiones constantemente. Entonces va variando mucho. Yo creo que como todo ser humano le gusta ser original, único y repetible, y no todo el mundo hace las mismas cosas de la misma manera. El problema de los indicadores que mienten. El sector privado latinoamericano mide mucho, pero mide lo que puede ser más fácil es medir, no necesariamente lo que importa. Mide ventas del mes, no mide si el equipo está aprendiendo, mide rotación de personal, no mide por qué se van los mejores, mide la rentabilidad del trimestre, no mide si la organización va a existir en 5 años, que en realidad puede ser, pues sí, en realidad puede desaparecer a cualquier momento. Un sistema de indicadores que no captura lo que realmente importa, sino que produce decisiones que optimizan lo secundario y destruye lo que es esencial. El problema del corto plazo como cultura, eso también es otro problema. La volatilidad latinoamericana, inflación, devaluación, cambio político, crisis institucional, crea una cultura empresarial de supervivencia, sobrevivir el trimestre, al año y posponer todo lo que no es urgente. Y lo que siempre se pospone en realidad es lo más importante, el desarrollo de las personas, la transformación organizacional, la inversión en capacidades que dan fruto en 3 años. Una empresa que solo gestiona el corto plazo, en realidad no está gestionando. Está consumiendo lo que construyeron otros hasta que no quede nada, eso, y después esa persona se va y fue. No hay como un coeficiente, por decirlo, de gestión, no hay como un nivel de eso, sino que depende y está completamente limitado a un determinado ser humano. Aunque le ponga un agente de inteligencia artificial, a que a las personas no les gusta, usted tendría como jefe necesariamente a un robot, a una IA que le diga todo lo que tiene que hacer. Siento que usted es una persona muy talentosa, se quedaría en ese lugar. En el sector público quizá el problema no necesariamente es la burocracia, sino a quién rinde cuentas. Cuando algo sale mal, la respuesta es estándar. La burocracia, el sistema, los procesos, la política. Y esas cosas son reales, pero son insuficientes como explicación, porque hay instituciones públicas de la misma región, con el mismo marco legal, mismo presupuesto, mismas restricciones que producen resultados radicalmente diferentes. Hay administraciones completamente, entre una y otra, los resultados son completamente distintos. ¿Y cuál es la diferencia? La calidad de quien dirige. El sector público latinoamericano tiene un problema de gestión que es a la vez estructural y personal. Estructural, nadie rinde cuentas por los resultados, muchos mecanismos de control en el sector público, auditorías, contralorías, comisiones parlamentarias, informes de gestión, y todo mide si se siguieron los procedimientos correctos. Casi ninguno mide si los problemas que la institución debía resolver se resolvieron. Un hospital puede haber seguido todos los protocolos correctamente y haber dejado morir a pacientes que podrían haber sobrevivido con una mejor gestión. Eso también va por liderazgo. Y no necesariamente se rinde cuenta de eso. Una escuela puede haber cumplido todos los requisitos administrativos y haber enviado al mundo niños que no necesariamente sepan el comprender lo que leen, porque pueden leer, pueden repetir, pueden responder una prueba, pero eso necesariamente implica que tengan toda una integración, una reflexión respecto a un artículo, a un contenido y que tengan un verdadero dominio de un tema. Y nadie rinde cuentas por eso.
En un aspecto quizás personal, el directivo público no eligió a su equipo y tampoco puede sacarlo, y eso también es una restricción más severa en la gestión pública latinoamericana. Un directivo privado puede en teoría construir su equipo, selecciona, desarrolla y remueve. Un directivo público en la mayoría o en distintos países de la región hereda el equipo que ya está y no puede mover a quien no rinde, no puede compensar de manera diferencial a quien se rinde y tiene que producir resultado con esas restricciones. Si es que se ve como una restricción. Y eso es brutalmente difícil, no es una excusa. Porque dentro de esas restricciones hay un margen de acción que la mayoría de los directivos públicos latinoamericanos no usan. Bueno, el margen de dar claridad sobre lo que se espera, de reconocer a quien lo hace bien, de crear una cultura dentro del equipo que tiene, en lugar de esperar que el sistema cambie para empezar a gestionar. El ciclo electoral como excusa, 4 años no necesariamente es poco tiempo, es tiempo suficiente para transformar un servicio. Uno, depende mucho cómo se haga. Hay personas que logran darse el salto o hacer trabajo bastante importante en poquito tiempo. Entonces, es por temas de voluntad, quizás de contacto, del sistema, de la forma. Para mejorar un proceso que llevaba décadas roto, pero para dejar que algo dure más que un periodo, pero requiere tomar decisiones populares quizás en un momento, para que los resultados lleguen al final, porque igual que sea una rutina, entonces esa rutina, una rutina. La mayoría de los directivos públicos latinoamericanos hace exactamente lo contrario, decisiones populares al principio que comprometen resultados al final y después se van. Y el siguiente directivo hereda el problema y el ciclo se repite. Hay una sola cosa que distingue a las organizaciones que funcionan de otras que no, y no necesariamente ni la estrategia, ni la tecnología, el presupuesto, es la disposición a tener conversaciones difíciles. Pero no las conversaciones difíciles por ser conflictivo, sino por el hecho de eso, de aquellos aspectos que quizás un jefe confronta aspectos que no necesariamente son cómodos o hay alguna forma que quizás determinado colaborador no está haciendo como lo más práctico. La conversación con el directivo que no está tomando decisiones, la conversación sobre resultados reales, la conversación sobre lo que ya no funciona, que es lo que se comentó hace poquito. Y en realidad eso es incómodo porque requiere el tener una habilidad, un coraje y convicción de que se puede hacer algo más, porque al final también, pues, si no, ¿para qué? Y el silencio cómodo tiene un costo, y ese costo lo pagan otros, lo pagas a tus clientes, la organización, ciudadanos, los ciudadanos, o los clientes que dependen de que esto funcione, o las personas que también tienen menos posibilidades y que quizás el que ese directivo o esa persona haga algo bien es la oportunidad o la opción que tiene, no es menos la responsabilidad. Y la retroalimentación honesta no es crueldad, es respeto. Decirle a alguien que lo está haciendo mal, pero con claridad, dada tu intención de que mejores, tratarlo como un adulto capaz de cambiar, reconocerlo como un ser de valor. Y no por decírselo, sino por que si no se hace, quizás también se le está abandonando de alguna forma. El directivo que no necesariamente da retroalimentación honesta eh, puede quizás no ser amable, puede quizás tener otra forma. Y eso puede tener consecuencias reales en la vida de las personas a quien dirige y también a la persona que consume o que se beneficia de lo que hace. Bueno, no hay una fórmula, pero pueden haber patrones que aparecen en las organizaciones latinoamericanas que sí funcionan, son consistentemente los mismos. Primero, la claridad brutal sobre lo que se espera no es un objetivo vago del plan, sino la misión enmarcada en la pared, la respuesta concreta. ¿Qué tiene que pasar en los próximos 90 días para que esto sea un éxito? ¿Y el responsable de quién? ¿Cómo vamos a ver si lo logramos? Como esas preguntas tienen una respuesta clara y todo el equipo la conoce, algo cambia en cómo se trabaja, porque la gente sabe hacia dónde va y eso en sí mismo es energizante. No andan como achuntando. Otro, la presencia directiva real, no el directivo que aparece en una reunión semanal y desaparece el resto del tiempo, sino una persona que sabe lo que está pasando, no lo que le reportan, sino lo que está sucediendo, que habla con las personas, que hace su gestión, que entiende dónde están los cuellos de botella, que se entera de los problemas antes de que exploten, porque crea un entorno donde la gente puede decir la verdad sin miedo y así agregar valor a una marca. La diferencia de que el micromanager o el microgestionador, por decirlo, controla cada paso, el directivo presente escucha, despeja el camino hacia el final, por eso se habla de destrabar, porque se va resolviendo.
La rendición de cuentas, perdón, de tercero, rendir cuentas hacia abajo, no solamente hacia arriba. La rendición de cuentas en Latinoamérica casi siempre hacia arriba, es vertical. Y el directivo le rinde cuentas al directorio y al ministro de elección, y muy pocos directivos le rinden cuentas a su propio equipo. Dije recursos necesarios, los consiguieron, me comprometí a dar retroalimentación. Le estoy dando un directivo que rinde cuentas hacia su equipo y no solamente hacia arriba, construye confianza, y la confianza es lo único que hace que los equipos den lo mejor de sí cuando las cosas se ponen difíciles. Y en realidad, no necesariamente los 3 puntos anteriores requieren un presupuesto, una herramienta nueva, sino que requieren decisión y la disposición a trabajar con su equipo. Latinoamérica no tiene un déficit de estrategia, tiene un déficit de gestión, de directivos que sepan hacer que las cosas pasen en lugar de explicar por qué no pasaron, de líderes que tengan conversaciones difíciles. Pero no, difícil no es conflictivo, porque por decirlo, si usted tiene una persona que quiere y la persona le ignora, es complicado decirle, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tú me estás ignorando, porque a uno le es como incómodo. Pero hay que hacerlo. Y eso es una conversación difícil. Y no tiene que ser conflictivo porque uno le está solamente comentando, oye, me duele lo que está pasando. No es enterrarle un puñal a alguien. De organizaciones públicas y privadas que midan lo que realmente importa en lugar de reportar lo que queda bien en el informe anual. Y eso no se resuelve con una herramienta nueva, no se resuelve con la próxima metodología que llegue del norte, no se resuelve con el próximo consultor que venga con su presentación de 50 slides, se resuelve cuando alguien decide que su trabajo, su verdadero trabajo es que las cosas funcionen y que hace lo que sea necesario para que eso ocurra. Y eso existe en Latinoamérica, hay directivos así, sí hay, pero no son muchos. En el sector público y privado también hay, pero no son la norma, son excepciones. Y eso, mientras sigan siendo la excepción, el problema en la civilización y en la sociedad seguirá siendo el mismo, con distintas herramientas, distintos nombres, distintos años en el calendario, pero el mismo problema.